Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y me alegra que escuche Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Recuerda buscarnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y además añadir Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast como Spotify, Stitcher o cualquier otra. Pero lo más importante, y siempre lo digo, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal y así no te pierdes ninguno de nuestros programas. Bueno, hoy me encuentro en el columbario de la Catedral de San Juan y para algunos este espacio podría ser un poco tenebroso, pero para otros se trata de un espacio sagrado donde están los restos de sus seres queridos. Y es que precisamente hoy vamos a estar hablando sobre qué se debe hacer con nuestros cuerpos una vez hayamos fallecido. Y para hablar sobre este tema me acompaña Luis Ramos, director de Servicios Funerarios Católicos. Luis, gracias por estar conmigo. Saludos, gracias por la invitación y gracias y te felicito por el programa y por el podcast que están realizando. Gracias. Bueno, Luis, mira, yo más allá de razones de salud pública, o sea, de razones prácticas, de no tener cuerpos expuestos, descomponiéndose a la intemperie, ¿por qué razón, desde una perspectiva cristiana y católica, por qué enterrar a los muertos? ¿Por qué darles sepultura? Sí, en vez de hacerlos desaparecer de cualquier otra forma. Sí, definitivo. Yo creo que lo primero que como católicos tenemos que entender es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo, la Iglesia nos pide que le demos una cristiana sepultura al cuerpo nuestro. Así que no importa si estamos optando por la opción de cuerpo presente, de una sepultura tradicional o una sepultura a través posteriormente en la cremación, el cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo y por ende la Iglesia aconseja a todos los fieles creyentes a que sepulte y lo llevemos a un campo santo directamente. Eso es un tema principal que todo cristiano debemos poder cumplir y poder tener en cuenta que cuando hacemos nuestro credo y llegamos a la parte creo en la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro, estoy aceptando que eventualmente mi cuerpo, todos nosotros vamos a resucitar nuevamente. Así que eso es un detalle esencial que tenemos que tener en cuenta. Sí, es un signo visible de lo que estás comentando. Diría que sepultar el cuerpo de alguna manera es una forma de hacer memoria, primero diría yo, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ¿no? Y además, como bien comentabas, es la forma tal vez ideal, ¿no? De nosotros expresar nuestra fe en la resurrección del cuerpo. Eso es correcto. Y como también comentaste en cuanto a el templo del Espíritu Santo, el cuerpo como templo, también es una forma de mostrar un respeto por la dignidad del cuerpo que fue parte integral de nuestra existencia humana. Así que yo lo resumiría, ¿verdad? También de esa manera. Y te pregunto, Luis, yo sé que la Iglesia Católica no se opone de forma absoluta a la cremación, aunque sí sigue optando y prefiere que se dé sepultura del cuerpo de la forma tradicional por las razones que ya hemos compartido. ¿Por qué razones se permite la cremación y por qué razones se prohibiría esta práctica? Claro que sí. Yo creo que, como bien menciona Joan, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se pronuncia y menciona que prefiere, ¿no?, o aconseja que sigamos manteniendo la piadosa tradición de sepultar nuestro cuerpo presente, pero no condena o no niega la cremación siempre y cuando la persona, las razones a utilizar vayan en contra o en contra de lo que son las creencias específicamente o lo que nos ha establecido la Iglesia. Un poquito más hacia adelante, en el 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un comunicado específicamente volviendo a comentar o básicamente a establecer lo que era específicamente las recomendaciones que brindaban a todos los fieles creyentes y específicamente hace hincapié en el sepultar o que las cenizas, los restos humanos, se preserven y se lleven a un campo santo. ¿Por qué razón? Si quiero entrar a un tema... Y cuando dices campo santo, perdóname Luis, ¿a qué nos referimos? Campo santo. Porque estamos aquí en un espacio, ¿verdad? Que no, ¿Qué diferencia entre un cementerio y campo santo? Lo que la Iglesia recomienda es que no importa si esté en un cementerio municipal, cementerio privado o en un lugar específicamente columbario dentro de un templo, dentro de una parroquia, es que se bendiga el lugar.
El lugar donde va a permanecer el cuerpo nuestro tiene que ser bendecido, tiene que ser llevado a cabo para que nuestros restos permanezcan en ese lugar sagrado hasta la resurrección, como hemos hablado, hasta el momento final de nuestras vidas. Así que cuando hablamos de la cremación, tenemos que entender que lo único que hace la cremación es acelerar el proceso de la descomposición del cuerpo. Así que mediante la aplicación de calor, mediante eso se descompone el cuerpo, y lo que son los huesos nuestros que quedan son posteriormente pasados por un proceso de trituración para entregarlos a nuestros seres queridos a través de una urna. Las urnas como las que podemos ver eso aquí correcto, en unas este como las que espacio. vemos en este espacio. Así que cuando uno opta por la sepultura tradicional, y en muchas ocasiones estamos por la sepultar en un cementerio, cuando en unos 10, 15, 20 años, el tiempo que la persona familiar determine, requiere utilizar nuevamente ese espacio y tiene que hacer entonces un proceso que le llaman exhumación. Cuando se abre el ataúd, en muchas ocasiones ya están lo que son los huesos de nuestros seres queridos. Así que esos huesos son pasados a unas cajas, específicamente osarios, para entonces remover el espacio y poder seguir utilizando. Una caja pequeña para entonces colocar ya lo que Así queda. que la iglesia reconoce que el proceso directamente de la cremación no está alterando ni está cambiando lo que es el proceso biológico que ocurre al momento de un proceso natural de descomposición de nuestro cuerpo. Ok, o sea que para resumirlo, no se permitiría si se hace de forma expresa para negar o para ir en Eso es contra de correcto. algún dogma o alguna creencia Eso es correcto. particular de la iglesia. Eso es correcto, En Joan. los demás casos, pues, por razones económicas, de salud, de higiene, Eso es correcto. sociales, se permitiría. Eso es así, eso es así. La Ok. iglesia básicamente lo único que le pide a los fieles creyentes es básicamente que antes de ser cremado se lleve a cabo una exequia fúnebre de ese cuerpo. Si no puede por alguna razón, porque el cuerpo pudo haber sido encontrado ya en un estado en la cual no se permite una exposición pública del cuerpo, puede ser entonces cremado, pero antes de llevar al Camposanto se le brinde ese último misa en sufragio para ser sepultado. Oye, Luis, hay muchas personas que seguramente, ¿verdad?, nos están viendo que dicen, bueno, cuando yo muera, yo quiero que mis cenizas, primero quiero que me cremen y Sí. quiero que mis cenizas sean esparcidas por el Mar Caribe, Sí. o quiero que mis cenizas sean enterradas en algún lugar en el yunque o detrás de la verdad en el patio de mi Sí. casa, o quiero incluso que esas cenizas estén en una caja o en X lugar dentro de mi hogar. Sí. Esto se puede hacer. Directamente a nivel de lo que la iglesia recomienda es que sea un camposanto, un lugar bendecido, un lugar específicamente establecido para que los restos mortales nuestros permanezcan en descanso y en oración hasta que llegue la segunda llegada de Cristo y podamos resucitar todos y vayamos juntos. Así que no obstante, también a nivel lo que venía siendo la parte del gobierno, establece que ningún cuerpo humano debe ser sepultado, enterrado, osamentas humanas en ningún lugar que no sea específicamente establecido, que tengan los permisos para llevar a cabo restos. ¿Por qué razón? En un futuro se hacen excavaciones, se hacen lugares, se encuentran restos humanos y el proceso de reconocimiento puede ser un proceso bastante Sí, que, o sea, arduo. que incluso hay regulaciones civiles. Eso es correcto, eso es correcto. Es decir, la iglesia también tiene Sí. su forma de sugerir o de decir cómo se deben hacer las cosas, pero también Claro. el Estado pues Eso es regula correcto. este proceso el natural. Estado que regula el proceso natural lo que no quiere es específicamente que el ambiente donde el área común, que los vivos continuamos manteniendo en común ese contacto, permanezcan los restos humanos. Yo siempre le menciono a las familias el detalle de las cenizas, cuando a veces pensamos las voy a esparcir en el aire, pensamos que va a sacar simplemente un polvo y se va a desaparecer. No, la cremación, las cenizas son los huesos de nuestros seres queridos. Si las tiramos al mar, vamos a ver, son los huesos ya triturados de nuestros seres queridos. El ambiente prácticamente permanece esas cenizas hasta que el mar se los lleva, el lugar. Sobre lo que he leído del tema, también, ¿verdad? La iglesia comenta que se quiere evitar prácticas que de alguna manera expresen la idea de la muerte como el punto final absoluto, Claro. es decir, como la anulación absoluta de la vida humana, Eso es correcto. de la existencia de la persona, o la muerte como una etapa en el proceso de reencarnación, o como el momento en que hay una fusión entre la persona y la naturaleza. O sea, que Sí. más bien es para un poco también evitar prácticas de corte Claro. naturalistas, panteístas, Sí, nihilistas, eso es y correcto. de esa manera, pues obviamente también la iglesia, pues también por eso es que Claro, asume claro también que sí. estas posturas, ¿no? Eso es correcto. De cómo disponer de nuestros cuerpos. Eso es correcto. Básicamente
la iglesia busca que mantengamos la esperanza en la vida eterna en Cristo. Esa es la base, el fundamento de nuestra en la fe, resurrección de nuestro cuerpo. resurrección de nuestro cuerpo, que vamos a estar unidos en Cristo en una sola iglesia. Así que la iglesia lo que está buscando en todo momento es que mantengamos esa costumbre y mantengamos claro que eso es parte de nuestra fe, que es parte de lo que vamos a llegar. Y como bien mencionas, la iglesia no se opone a temas naturales siempre y cuando no vaya en contra de sus dogmas o de sus creencias. Desterrar conceptos naturales en los cuales se siembra un árbol, cementerios, siempre y cuando no vayan. En cambio, lo que es la doctrina de la fe, la iglesia no se opone en esa área. Así que hay que tener mucho cuidado, como bien menciona, que no se vaya a convertir en un elemento en el cual yo entiendo que mi vida se está uniendo a la vida de este árbol o se está uniendo a este concepto natural establecido. Así que fuera de eso, la iglesia ha emitido específicamente el Papa Francisco en el 2014, me parece, emitió específicamente una carta que hablaba del cuidado de la casa común y donde pedía a todos los cristianos católicos que preservemos nuestras áreas, nuestro medio ambiente. Así que la iglesia... podemos ser ecoamigables. Exactamente, podemos ser ecoamigables. Claro, pueden surgir diferentes propuestas en esa dirección, siempre y cuando pues no nieguen, como hemos hablado ya, nuestro dogma y nuestra creencia en la resurrección. Eso es correcto. Y hablando de resurrección, Luis, estoy segurísima que hay muchas personas que se plantean, bueno, y ¿cómo es compatible esto de la cremación con la resurrección del cuerpo? Claro. Lo que tenemos que entender en esa parte es que a medida que han pasado los siglos, la iglesia, las dogmas se permanecen, la fe sigue siendo la misma, pero la iglesia ha establecido sus modelos específicamente a seguir. En el siglo XX en adelante, el entonces cardenal, posteriormente Papa Emérito Benedicto, emitió específicamente una carta, la cual él le hablaba sobre los nuevos fundamentos cristianos, creo que fue en el 2005, y hablaba sobre la resurrección de los muertos. Y cuando hablaba de la resurrección de los muertos, hablaba de que cuando profesamos nuestra fe en la resurrección de los muertos, estamos hablando de todo nuestro entorno humano. No es solamente el entorno físico, no es el entorno espiritual, es todo nuestro elemento humano. Va a haber una resurrección, una unión. Anteriormente podíamos hablar dentro de esa perspectiva de lo que era la separación alma y cuerpo. Posterior siglo XX en adelante, y especialmente a través del Papa Benedicto, hasta Emérito, estableció que entonces ese elemento de resurrección es todo el cuerpo en la unión en Cristo. Te lo planteo porque seguramente verá quienes se dicen, no, hay que sepultar el cuerpo porque el cuerpo, ¿verdad?, va a resucitar tal cual lo enterremos. Claro. Pero si se crema, pues no hay cuerpo, ¿qué cuerpo entonces resucita? Sí. ¿No? Entonces, pues en ese sentido también hay que contemplar que Dios en su omnipotencia es capaz de hacer resucitar cualquier cuerpo, aunque en el mundo terreno no se encuentre de forma material, de forma corpórea. Eso es correcto. Y es que si no, Luis, ponte a pensar, o sea, la gente que fallece quemada, precisamente calcinada, o que muere devorada por un animal, pues sencillamente no podría resucitar. Definitivo. Así que eso no haría ningún sentido. Y como mencionaba al principio, la cremación no está cambiando los procesos físicos, humanos, biológicos de nosotros. Descomposición. Solamente acelera mediante la aplicación de calor. Si optamos por la opción tradicional, los agentes patológicos, los gusanos, todo lo que llamamos, se ocupa de que nuestro cuerpo llegue al mismo estado natural que están las cenizas. Y otra pregunta, ¿por qué enterrar los cuerpos o por qué colocar las urnas en un columbario como este? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué estos espacios? ¿Por qué no sencillamente, aparte de las razones ya que hemos hablado sobre las legislaciones civiles o el asunto simplemente de que deben ser lugares santos en el sentido de que tiene que ser bendecido? Pero ¿qué sentido tiene aparte de esto? Claro. ¿Qué lógica tiene? Claro, yo siempre cuando hablamos de la muerte, y siempre mencionamos en los distintos talleres educativos que brindamos, que hay que mirar la muerte como un elemento que impacta distintas dimensiones de nuestra vida. No solamente la parte física mía, impacta el entorno familiar, impacta el entorno social. Así que nosotros lo dividimos en esferas entre la parte física, espiritual, emocional y social. En la parte emocional, que es la parte que nos quedamos los familiares, porque todas las personas cercanas que padecemos el fallecimiento de un ser querido, nos sentimos el profundo dolor. Siempre decimos, nuestra fe no nos quita el dolor. No por ser católicos no padecemos, no sufrimos, no perdemos esperanza de la fe. Pero básicamente buscamos que los familiares, los seres vivos, los que quedamos en la tierra, continuamos peregrinando, reconozcan y recuerden que ese ser querido que está físicamente ya con nosotros no se encuentra, fue parte de nosotros y eventualmente en un momento dado la esperanza nos vamos a reencontrar. Así que a nivel emocional hay un impacto que buscamos tratar de minimizar en términos de darle dignidad a una persona que físicamente estuvo entre nosotros con nuestros seres queridos, y aunque ya no está físicamente, sabemos que eventualmente nos vamos a volver a reencontrar. Y se convierte en un espacio de encuentro, ¿verdad? Sí. En un sentido, primero no solo por lo que dices de la memoria, o sea, están colocados
aquí, ¿verdad? Sí. O en el lugar donde se encuentren, y de alguna manera cuando los visitamos, hacemos memoria de su vida, Eso es recordamos nuestra ascendencia y tenemos como ese espacio donde de alguna manera pues simbolizamos ese encuentro. Eso Y es además correcto. que realmente es un encuentro en el sentido espiritual, Ujú. porque precisamente la Iglesia Católica y también otras iglesias creen en la comunión Eso es entre los correcto. vivos y los muertos. Eso es correcto. Y por eso es que precisamente nosotros les rezamos a los Eso es difuntos. correcto. Eso es Y correcto. cuando la gente muere, ¿verdad? Ujú. Hay diversas formas de orar por nuestros fieles difuntos y pedir por su tránsito Eso es hacia la correcto. vida, hacia la vida eterna, Eso es ¿no? Y correcto. su encuentro con el Señor. Y también nada, también nosotros, por ejemplo, nosotros rezamos y pedimos intercesión a los santos. Eso es Eso es algo correcto. bien, Eso es bien correcto. conocido dentro de la Iglesia Católica. O sea que para nosotros, pienso yo que estos espacios pues fomentan ese diálogo espiritual entre Sí. estas dos dimensiones. Sí, yo creo que si vamos a la fase cultural, nuestra cultura hereda mucho de lo que es la cultura romana, de la cultura española, que viene también básicamente a romana, y antes de eso también de la cultura judía. Cuando vemos la muerte en las distintas culturas desde una perspectiva antropológica, los judíos tenían que enterrar en 24 horas, no había un proceso de velatorio. Nosotros heredamos eso de los romanos, en la cual los romanos sí permitían un proceso de velar, de que el cuerpo pasaban varios días y se llevaban posteriormente los cuerpos a un lugar para ser sepultados, lo que entonces se conoce en Roma muy famoso, que están allí se me olvidó el nombre ahora mismo, el término exacto, pero que son el área donde están los cuerpos de las personas y hacen tours y todo cuando vas al lugar allá en Roma. Así que, y en distintas áreas. Nosotros como somos parte, heredamos de la colonia española, cuando llega, heredamos entonces esa cultura católica que también ya estaba aplicado, en la cual se brindaban lo que son las exequias católicas. La persona cuando fallece se le brinda esa última misa, es una de las cosas que en nuestra creencia católica queremos establecer, que esa despedida, al igual que se llevó el cuerpo un momento dado para el bautismo y vino cargado de sus padres, hoy en día se le daba esa última despedida a ese cuerpo físico para partir hacia el Campo Santo. Así que buscamos en todo momento que esa tradición, dentro de una parte cultural y una parte religiosa espiritual, estén conectadas en todo momento. Así que yo creo que eso es... Qué interesante, ya hablamos de la espiritual, hablamos de la social, Sí. ¿se nos quedó alguna? Hablamos un poco de la emocional también. De la emocional. En el tema de la continuidad, específicamente como mencionaste la oración, porque oramos al igual de que hay una petición, si vamos a Santa Faustina, una de nuestras santas en la Iglesia Católica, que tuvo lo que es Dios le permitió ver lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno. Cuando estuvo en el purgatorio pedían las almas del purgatorio, nos pedían oración a nosotros, a la iglesia peregrina, que somos los que estamos aquí. Así que pero fuera de esa parte espiritual emocional, también buscamos atender el tema de la esperanza a esa persona que quedamos en vida, Claro. de que en algún momento dado seamos católicos, no católicos, creyentes o no creyentes, hay una esperanza en nosotros de recuerdo que nos impulsa, nos motiva a continuar nuestra vida de existencia recordando esos momentos bonitos que participamos con nuestros seres queridos. Con la esperanza en el reencuentro Eso de la es vida correcto. eterna, eso es así. Oye Luis, y te pregunto, en cada una de estos nichos, ¿va una urna o se pueden colocar más de una? Hay espacios sencillos, hay espacios dobles. Nosotros como organización, como un apostolado a la iglesia, hemos diseñado, hemos creado para buscar ayudar también proyectos que ayudan también a la iglesia a continuar sus procesos de ayuda social y sus trabajos específicamente Qué que bueno, hacen. qué bueno que le explicas, porque hay muchas personas que se preguntan, ¿y qué es esto de servicios funerarios Claro, católicos? claro. ¿Y cómo funcionan ellos? Pues sí, explícame un poquito Así más. que Servicios Funerarios Católicos es una organización de la Iglesia Católica específicamente, pues está dirigida a brindar ayuda y servicio a las familias dentro específicamente en el tema de la muerte, cuando nos impacta lo que le llamamos los servicios de fin de vida. Así que impacta en la parte funeraria, en la parte de cremación, en la parte de cementerio. ¿Por qué menciono ahorita dos palabras, servicio y ayuda? Y dicen, sí, hay servicios, hay personas que adquieren los servicios, hay una actividad económica donde adquieren un servicio, una garantía, pero también hay familias que nos acercan que no tienen nada. La iglesia tiene como compromiso y a través de Servicios Católicos es una misión de que no se rechaza a nadie. Así que nosotros recibimos familias que pueden adquirir los servicios, recibimos familias o entidades sociales que nos llaman que falleció una persona y no tiene nada. Nosotros no rechazamos a nadie, se le da el servicio a la persona que puede pagar los servicios, a la persona que no puede pagar los servicios. Y me comentaba, se mantiene en todo momento. Qué bien, la verdad que eso estaba excelente, que el público lo conozca. Sí. Y me comentabas también que hacen, ¿verdad? Con el dinero que recaudan,
o parte del dinero que recaudan contribuyen a las diversas obras sociales de la iglesia. Eso es correcto. Nosotros, como somos una organización de la iglesia, todo lo que son excedentes, lo que sobra específicamente de las actividades económicas que realizan, van dirigidamente a las obras sociales de la iglesia. Cáritas de Puerto Rico, las parroquias en sí que están, todas las distintas áreas, entidades que brindan apoyo a la comunidad, es parte. Yo creo que la iglesia hoy por hoy, como organización, no se puede disputar que haya otra entidad, sea gobierno o entidad privada, que hace las obras sociales que la iglesia hace a través de todo el mundo. Y aquí en Puerto Rico, la misión específica de Servicios Funerarios Católicos es poder, después de brindar esos servicios a las familias, que podamos continuar esas ayudas y esos fondos lleguen a las parroquias, que lleguen a las comunidades para poder continuar estas obras sociales. Qué bien, ya eso es otro tema también que hablaremos en este podcast sobre las obras sociales de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y otras iglesias en Puerto Rico de otro tipo de religiones y denominaciones. Sí. Así que ya eso es tema para otro cantar. Bueno, Luis, la verdad que te agradezco que hayas hablado conmigo sobre este tema, que a veces no es fácil, la gente, ¿verdad?, rehuye al tema de la muerte, sin embargo, es un tema que nos va a tocar a todos, de alguna manera u otra, ¿verdad? Siempre nos toca, eso está garantizado. El San Ildefonso nos mencionaba, el fundador de los Redentoristas, decía que no hay momento más seguro que la muerte, pero hay un momento de mayor inseguridad al momento de pensar en nuestra muerte. Y es la realidad, nuestra sociedad y especialmente Occidente que vivimos, queremos ocultar o queremos tocar este tema y decir no. A mí no me va a pasar. Una gaveta, yo siempre hago mis planes, ya tengo mi agenda de trabajo de un mes completa, sin saber si realmente voy a llegar. Me faltan 40 años de vida. No, exactamente, 40 años de vida. Así que esa área, yo siempre mencionamos en nuestros talleres educativos que no es que empecemos a pensar en la muerte como que me voy a morir, me voy a deprimir, no. Es tener en cuenta que somos seres mortales, que algún día llegará nuestro partir y qué yo hago con mi tiempo en la vida es lo que cuenta. Y específicamente si soy una persona cristiana de fe católica, cómo yo mantengo esa comunión en acercamiento para que cuando me llegue mi momento pueda mirar a Jesús a los ojos y mirar directamente al cielo. Eso es correcto. Eso es lo que queremos todos. Eso es correcto. Bueno, o por lo menos algunos. Eso es correcto, así pensamos. Bueno, Luis, gracias por estar conmigo, gracias a Servicios Funerarios Católicos que a través de ti, ¿verdad?, nos acompañan en esta entrevista, por darnos toda la explicación que nos diste, porque la Iglesia Católica quiere acompañarnos en todos los momentos importantes de la vida, incluyendo el momento de la muerte. Así que con ánimo y con esperanza en la resurrección, nos veremos en el próximo episodio de Religión con Calle.